Es la hora de opinar. Comenzamos noviembre con el aumento de la tarifa en el transporte público de la Ciudad de México. Los choferes aseguran que era un aumento necesario, pues ya habían pasado alrededor de 4 años sin ajuste de tarifa. Por su parte, usuarios del transporte se quejaron porque no fueron avisados de este incremento y exigen unidades limpias, en buen estado y mayor seguridad en los trayectos. Para hablar del transporte en la Ciudad de México y el incremento en las tarifas, saludo al maestro Hugo Ariel Moreno, especialista en ciudades inteligentes y sostenibles. Muy buenas noches, Hugo. Muchas gracias, muy buenas noches, Fer. En algo tienen razón los usuarios y es que se los madrugaron, ¿no? O sea, este anuncio del aumento en las tarifas se dio como en fin de semana sin que nadie se enterara. Yo leía las notas y decía que la gente que pues no se había enterado muchas veces llega con el cambio justo, ¿no? Al transporte público y que bueno, pues los primeros días los dejaron pasar con el monto porque pues todavía nadie estaba enterado. ¿Por qué se tienen que hacer así este tipo de ajustes? Nadie se entera, nadie entiende bien cuál es el plan, ¿no? Como que se anuncia cuando ya pasó. ¿A qué responde? Pues puede responder a varios factores, varias variables que nosotros vemos al momento de estar haciendo los movimientos en el transporte. Estábamos platicando atrás de cámaras que una de las situaciones que podemos analizar son mantenimientos, incrementos a la gasolina, incrementos de consumos, de insumos, que infieren que los choferes pues también son personas como nosotros, como usuarios de transporte que requieren pues subsanar sus necesidades básicas. El problema está en que también afectan a toda la otra población. ¿Qué es lo que sucede con el gobierno para poder hacer este tipo de situaciones? Pues son cotas políticas. Lamentablemente hablamos de cotas políticas que infieren en este tipo de amenazas como son los bloqueos que sufrimos en el Estado de México y en la Ciudad de México. En el Estado de México se incrementó de 12 a 14 pesos el transporte público y considerando que en 2017 se estimaba que eran 144 millones de viajes en toda el área metropolitana, estamos sufriendo alrededor de un 50% de incremento en el consumo de nuestro salario. En nuestro salario se va el 50% en el transporte público. Y, como bien dices, es ineficiente, es ineficaz, no es accesible para todas las personas. Personas con discapacidad no tienen las alternativas para poder subirse a un microbús o a una combi. Y finalmente, estamos hablando que podría verse desde el punto de vista anticonstitucional. La Ley General de Movilidad te dice, da unos señalamientos que tienen que ser de calidad, sostenible, eficaz, accesible, entre otros factores. Bueno, nada de eso se cumple en el transporte público. Hoy en día un pasaje va a pasar a costar entre 7.50 y 9.50 pesos, ¿no? Va a ser más o menos el rango. ¿Eso es suficiente para poder tener un transporte público eficiente, limpio, eficaz? Es decir, este aumento pues representa suficiente en términos económicos para que se sostenga un transporte con todas estas características. Claro que no. Hablamos de que si el transporte público no cumple con las características constitucionales que tenemos en nuestro país, es decir, si nosotros no tenemos transporte público de calidad, que sea eficiente, que pase a las rutas adecuadas, como sucede en Europa, que tienen tiempos de traslado adecuados. Si te dice que el bus va a aparecer a las 2 de la tarde, justamente a las 2 de la tarde va a aparecer el autobús. Aquí tenemos choferes que están buscando y están persiguiendo la chuleta, como normalmente se dice, para poder tener esos incrementos en su salario. Claro, por eso los vemos a veces detenidos hasta que no se llena el autobús, no salen, o los vemos echando carreritas, ¿no? Para llegar antes a la parada. Es decir, este sistema que supuestamente tendría que ser beneficioso para todos del libre mercado, en el tema del transporte, pues no necesariamente funciona, ¿no? Porque además sí podemos ver dos modelos. Por un lado vemos el transporte público en la Ciudad de México manejado por el gobierno, al menos operado por el gobierno, como es el Metrobús, el metro, y por otro lado tenemos estos otros transportes, los micros, las combis, que son concesionados, es decir, ¿no? Hay privados que los operan. Y claramente hay una diferencia entre el tipo de servicio que se ofrece en uno y otro, ¿no? No valdría la pena pensar en una transición hacia un modelo en el que tal vez el gobierno tenga mayor control en la forma en la que se hace el manejo del transporte de este tipo también. A través de la digitalización del transporte.
justamente hay opciones y el gobierno está brindando opciones para poder digitalizar el transporte público. En digitalizar, entendiéndolo de poner tecnología que ya existe, que ya es barata. Ya poner un GPS te cuesta menos de 200 pesos. Entonces, hay que ponerle datos para específico, te cuesta como 50 pesos. Son costos adicionales que podrían ir subsanando. Pero ya estamos habilitando rutas para que las personas a través de su teléfono inteligente que utilizan en casa puedan revisar cómo está el transporte público, a qué hora va a llegar la combi que espera que le va a llevar a la escuela, al trabajo, a recoger a los niños, etcétera. Eso a través de la digitalización, pero también como usuarios tenemos que ser también usuarios responsables. Buscar el beneficio común de no dañar las unidades con el fin de que podamos tener un transporte público de calidad, que podamos sentarnos sin temor a que haya olores raros o cualquier cosa porque los mismos usuarios no cuidamos lo que tenemos. Claro, este es un asunto de corresponsabilidad, pero pues quien ofrece el servicio tiene un poquito más de responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Y yo veía entre las cosas que se negociaron, entre los aspectos que se negociaron es, bueno, que se le va a exigir a todos los choferes que tengan una licencia vigente del tipo que corresponde. Yo decía, bueno, pues eso no es lo mínimo, ¿cómo que no se les exige eso ahora? Pero bueno, era uno de los puntos que venían. Eliminar vidrios polarizados, tener seguro de responsabilidad civil, que estén constantemente revisando los frenos, las luces, las puertas, porque pues luego no cierran bien, tener unidades limpias, estar yendo a capacitaciones, los conductores, portar uniformes, ciertas cosas que puedan hacer sentir a los usuarios más tranquilos, más seguros. Pero la verdad es que estos criterios parecen como los mínimos, ¿no? O sea, no estamos hablando de un transporte de, digamos, el que uno desearía de primer mundo. Es, digo, lo básico, ¿no? Que revisen que la puerta cierre bien, que el freno funcione, que no tengan vidrios polarizados, ¿no? Así es. Fíjate que tocas el punto interesante. Nosotros desde el activismo de movilidad sostenible, que también pertenezco, pugnamos porque las licencias de todos los conductores de cualquier tipo de vehículos tengan un examen de manejo constante. Y en el caso de los choferes, más aún, que sean personas realmente capacitadas para poder efectuar su servicio. No solamente es conducir un camión, sino también es brindar una unidad bastante limpia que cumpla con esas mismas especificaciones que mencionas, pero además que le den un valor agregado, hablando de libre mercado, para ese viaje. Claro, un mínimo de atención al cliente, saber qué hacer en un caso de emergencia. Es decir, situaciones que se pueden presentar cuando uno tiene bajo su responsabilidad un grupo de 30, 40 personas, ¿no? Voy a poner un ejemplo y ahorita que me recuerdas. Este chofer que lamentablemente murió en Iztapalapa, que fue la persona encargada de darle oportuno auxilio a las personas que iban en su micro. Y fue el último en salir del micro y lamentablemente perdió la vida. Pero es una persona que sí sabía cómo atender al cliente, pero no es un grano de arroz. Claro, ¿no? Tendría que ser algo estandarizado y claro que hay conductores sumamente responsables, extraordinarios, que hacen bien su trabajo, como en todos lados, pero pues no es la regla, ¿no? Así es. Te preguntaba al inicio si este monto, ¿no? Si este aumento de 1.50 que se va a hacer a las tarifas es suficiente para realmente poder garantizar esto, ¿no? Porque al final, pues los conductores cobran, ¿no? El dueño de la unidad probablemente es quien se queda con el dinero y con eso tiene que cubrir todos estos mínimos que le exige la autoridad. La pregunta va dirigida un poco a cuánto tendría que costar el transporte público en la Ciudad de México para que realmente podríamos tener un sistema con esta calidad que esperamos, o cuánto cuesta el transporte público de este tipo en otros países del mundo que nos permita tener algún tipo de comparativa, pues para saber cuánto tendría que costar o cuánto tendría que subsidiar el gobierno para que pudiéramos tener este tipo de transporte. Claro. Te doy un ejemplo. En la ciudad de Glasgow, en Escocia, hay 2 puntos importantes. El metro es muy básico. Es la línea 7 en círculo. Cuesta 2.50 libras, que estamos hablando unos 70 pesos por viaje. Pero el viaje tú puedes utilizarlo, puedes entrar y salir de la línea sin ningún problema durante un día.
Estamos hablando 70 pesos. 70 pesos por día, digamos. Por día, ajá. Y actualmente los planes hicieron que las personas de menores de 21 años tuvieran acceso a transporte público gratuito. Transporte público de mediana capacidad, estamos hablando de buses como los que pasan en el centro histórico. ¿Cuánto tendría que estar aquí en México? Puede ser entre unos 20 pesos a 30 pesos. Uf. Sí. Estamos hablando entre el doble y el triple. El doble y el triple. Y el cuádruple, ¿no? Ajá. De lo que... Sí, de lo que esperamos. De lo que se paga hoy, ¿no? Unos 10 pesos más, unos 10 pesos que estará pagando el ciudadano promedio el habitante promedio de la Ciudad de México. Pero podemos decir que no va a gastar, no va a alcanzar para todos. También las personas que venimos del Estado de México, que gastamos 16 pesos mínimo para poder llegar a la Ciudad de México. Y eso hay que sumarle. Y eso hay que sumarle. Entonces, sí, para tener un transporte eficiente, sí tendríamos que pagarlo. Tendríamos que pagarlo, pero también ya tener esas calidades que en principio habíamos dicho. Claro, es al revés, ¿no? Ajá. Tiene que haber buenos sistemas y entonces ya se justifica el pago. Pues muchísimas gracias, Hugo, por este análisis de un asunto tan complejo como es el transporte en la Ciudad de México, que además se mezcla con tantas otras cosas de urbanismo, planeación, vivienda, etcétera, etcétera. Gracias, Fer. Te agradezco la oportunidad y buena noche a tu audiencia. Hasta aquí la edición de hoy. A nombre de Leo Zuckerman, gracias por habernos acompañado. Los invito a quedarse con la programación de N+4. Muy buenas noches.